En el mundo de los Shinigami, el tiempo no existe. Nada cambia, nada crece, nada vive. Cadáveres de dioses muertos se descomponen entre montañas de polvo y abandono. El aire es denso, podrido, y entre todos ellos, una figura blanca camina en silencio. Ren. Ella no habla, ella no ríe, ella observa, arrastrando el peso de una historia que ya no quiere recorrer. Lisa ya no está, y con su muerte, el propósito de Ren desapareció también. Ya no había una razón para moverse, ni para mirar el mundo humano. Y sin embargo, algo ese día la hizo levantar la cabeza. No fue un ruido. No fue una emoción. Fue solo intuición. Un cuaderno flotaba en el aire, girando con una lentitud irreal, como si ni siquiera supiera a dónde debía ir. Un Death Note, nuevo, sin dueño. Un Shinigami desinteresado lo había soltado sin cuidado, sin propósito, como todo en ese lugar. Ren lo tomó entre sus dedos huesudos y lo observó en silencio. Death Note lo sostuvo durante varios minutos sin moverse. Podía destruirlo, podía ignorarlo, pero en vez de eso, lo dejó caer. Sin una razón clara, sin un plan, solo cayó. Y con él, algo en el destino del mundo también lo hizo. Japón, mundo humano. Un estudiante de preparatoria, de traje impecable, salía del aula. Light Yagami. A sus 17 años, era el mejor de su clase. Hijo de un alto oficial de policía. Respetado. Inteligente. Aburrido de todo. Las noticias eran un desfile de corrupción, sangre y repetición. El sistema estaba roto. La justicia era una ilusión. Y él lo sabía mejor que nadie. Si yo tuviera el poder, pensaba mientras caminaba por el patio de su escuela. Y como si el universo le respondiera. Un cuaderno negro cayó frente a él. Literalmente frente a sus pies. Lo levantó. Death Note lo hojeó con expresión neutra. Las reglas parecían escritas por un niño con complejo de Dios. El humano cuyo nombre sea escrito en este cuaderno morirá. Ridículo, pero al llegar a casa, encendió las noticias. Un criminal había tomado rehenes. Estaba armado, exigía dinero y libertad. Light, por pura curiosidad, escribió su nombre. Miró el reloj. Esperó. 40 segundos después, el criminal se desplomó, muerto, en vivo, en televisión nacional. Light no dijo nada durante varios minutos, ni parpadeó, solo sonrió, lentamente. Entonces, es real. Esa misma noche, mientras la lluvia golpeaba el techo como un metrónomo lúgubre, una figura se materializó en su habitación. Alta, cadavérica, ojos sin alma. Ren. Light apenas se sobresaltó. ¿Quién eres? Soy Ren. Soy un Shinigami. El cuaderno que usaste es un Death Note. Light no tardó ni un segundo en conectar todo. Entonces, ¿vienes a matarme? No. Solo a observar. ¿Por qué? No lo sé. Light la observó con una mezcla de fascinación y cálculo. No era como la figura caótica que había imaginado. No había risa ni energía burlona. Había tristeza, contención. Eres diferente, dijo él, sin quitarle la mirada. Ren no respondió. Y fue ahí donde Light decidió que no necesitaba dominarla. No aún, solo entenderla. Los días pasaron. Light usaba el cuaderno con cautela. Un nombre al día. A veces 2. Solo criminales confirmados. Nada sospechoso. Mientras tanto, hablaba con Ren. No mucho, no con confianza, pero sí lo justo. ¿Has conocido a otros humanos? Sí. ¿Has sentido algo por alguno? Sí. ¿Y qué pasó? Murió. Light nunca forzaba las preguntas. Dejaba que el silencio incomodara, que las respuestas vinieran por voluntad, no por presión. Porque entendía algo desde el principio. Ren no era una herramienta, pero podía convertirse en una. Si sabía cómo tocar las teclas adecuadas. Y poco a poco, lo hacía. Ren comenzó a permanecer más tiempo en su habitación, incluso cuando Light no hablaba con ella. Se quedaba, mirando. Y Light, poco a poco, comenzó a dejar preguntas colgadas en el aire. Frases ambiguas. Ideas que flotaban como semillas. ¿Qué es justicia para un dios? ¿Es peor matar a un inocente o dejar vivir a un culpable? ¿Y si alguien pudiera crear un mundo perfecto? ¿Merecería ser detenido? Ren nunca respondía, pero tampoco lo contradecía. Muy lejos de ahí, en otra ciudad, Ryuk finalmente aparecía en el mundo humano. Después de perder su Death Note por accidente, lo encontró en manos de alguien inesperado. Kanae Tsukino. Universitaria. 20 años. Silenciosa, con una mirada mucho más peligrosa que Misa Amane. Sus padres habían sido asesinados hacía años. El
El culpable fue liberado. Kanae sonreía poco. Pero esa noche, cuando escribió su primer nombre, sonrió. Ryuk, flotando a su lado, reía. Vaya, creo que encontré algo más divertido que manzanas. Y el juego empezó a armarse. Mientras Light afilaba sus palabras como cuchillas para hacer de Rem una aliada emocional, Kanae cortaba sin rodeos, con la convicción fría de quien no busca justicia, busca venganza. Dos humanos con cuadernos de muerte, dos Shinigami con pasados rotos, y un mundo a punto de inclinarse. Rem no dormía. No soñaba, solo existía. En el rincón de la habitación de Light, de pie junto a la ventana, observaba el mundo humano desde la distancia. Los árboles, el cielo gris, la forma en que los humanos corrían de un lugar a otro creyendo que tenían tiempo. Ella ya no creía en ese mundo, pero él era distinto. Light no le hablaba todos los días. A veces, pasaban horas sin cruzar palabra, pero cuando lo hacía, sus preguntas no eran casuales, iban directo al núcleo de su alma marchita. ¿Crees que un humano puede ser digno de respeto? ¿Alguna vez un Shinigami sintió admiración, no por amor, sino por visión? Si yo pudiera salvar este mundo, ¿no sería mejor dejarme hacerlo? Rem no respondía, no porque no tuviera opinión, sino porque aún no entendía por qué esas palabras le hacían ruido. Y Light solo esperaba, sembraba ideas como un jardinero paciente. En los medios, la figura de Kira comenzaba a surgir. Un patrón de muertes limpias, quirúrgicas, imposible de rastrear. Los criminales caían como si la justicia misma hubiera despertado. En los foros, en los noticieros, en las esquinas del mundo, empezaba el debate. ¿Está mal lo que hace Kira? ¿O es el único que está haciendo lo correcto? Y Rem escuchaba todo. Mientras Light escribía, mientras estudiaba, mientras caminaba por la calle, ella flotaba a su lado. Invisible para todos, excepto para él. Mira esto, le dijo un día Light, mostrándole una noticia. Este hombre abusó de una niña de 6 años. Fue liberado por falta de pruebas. 2 días después, mató a su madre. Light dejó caer la hoja sobre el escritorio. Hoy, a las 8 p.m., morirá de un infarto. Rem no dijo nada. Pero no lo detuvo. Y ese fue el primer paso. Mientras tanto, en una ciudad universitaria a pocos kilómetros, otra historia se cocinaba. Kanae Tsukino ya no dormía como antes. Desde que el cuaderno llegó a ella, su visión del mundo se afiló como una cuchilla. Tenía listas, nombres, códigos de casos mal cerrados, y una sonrisa helada cada vez que una muerte salía en los periódicos sin explicación. Ryuk la seguía, flotando como un niño entusiasmado en Navidad. ¿Sabes? No esperaba que una humana tan callada fuera tan divertida, decía entre risas. Kanae no respondía, nunca le devolvía la mirada. Pero cada vez que escribía un nombre, sus manos temblaban, no de miedo, sino de satisfacción. ¿Esto también te lo agradeció tu otra humana? Le preguntó Ryuk un día. Kanae alzó la vista por primera vez. Su mirada era directa. Vacía. Yo no necesito agradecimiento. Solo resultados. Y Ryuk supo que ella también estaba rota. Volviendo a Light, los días pasaban y su rutina no cambiaba mucho. Estudiar, destacarse, asesinar en silencio, manipular poco a poco. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un crimen. Cerca de su escuela, una estudiante fue secuestrada por un exprofesor expulsado. Light encontró la noticia mientras desayunaba. Miró a su padre, Soichiro, director de la fuerza de policía. ¿Pueden rastrearlo? Estamos cerca. Pero no hay suficiente para una orden. Legalmente, no podemos intervenir aún. Light miró la hora. 7:22 am. A las 7:35, el criminal murió de un paro cardíaco. Los noticieros lo llamaron coincidencia. Los padres de la víctima lloraron de felicidad. Su padre creyó que era suerte. Pero esa noche, Rem habló. Por primera vez, sin que Light preguntara. ¿Lo hiciste por justicia, o para impresionar a tu padre? Light sonrió. ¿Importa? Rem calló. Pero esa noche, no volvió a pararse en la ventana. Se quedó frente a él, observándolo escribir. Como si intentara comprender. Los días siguientes, Light varió su estrategia. Hacía morir a criminales con retrasos. Algunos en accidentes. Otros en situaciones humillantes. Todo cuidadosamente planeado. Y luego lanzaba preguntas al aire como si no tuvieran importancia. ¿Crees que los humanos pueden mejorar si sienten miedo? ¿Un dios que mata para proteger, sigue siendo un dios? Si tú fueras humana, ¿estarías de mi lado? Rem no tenía respuestas. Pero cada día, se quedaba más cerca.
Una noche, Light fingió estar dormido. Observó a través del reflejo del vidrio. Ren lo miraba. No con afecto, no con odio. Con duda. Y en esa duda, Light encontró algo mejor que obediencia. Posibilidad. No necesitaba que Ren lo siguiera, solo que creyera que él tenía razón. Y estaba funcionando. Muy lejos de ahí, Kanae abría su laptop. Había creado un sistema de recolección de datos para depurar su lista. Tenía 22 nombres programados para morir en las próximas 48 horas. Ryuk mordía una manzana con entusiasmo. ¿No te preocupa que alguien te atrape? Nadie me busca, respondió ella sin dejar de escribir. No soy famosa. No tengo seguidores. No tengo familia. No existo. Ryuk la miró con una mezcla de diversión y escalofrío. Eres peor que Light. Ella sonrió por primera vez en semanas. No. Soy lo que pasa cuando alguien como él se quiebra y no tiene a nadie que lo mire con admiración. Y ahí estaba la diferencia. Light quería ser un dios. Kanae, un fantasma con cuchillos. El tablero estaba colocado. Un dios de la muerte con el alma rota. Un adolescente con una mente brillante y una lengua de serpiente. Una humana que no quería amor ni poder, solo control. 2 Death Notes, 2 Shinigami. Un mundo que empezaba a arrodillarse ante lo invisible. Y nadie lo veía venir. Ren estaba cambiando, y no lo notaba. Ya no pasaba sus días en el rincón de la habitación. Ahora flotaba cerca de Light. A veces, se inclinaba sobre su hombro para ver los nombres que escribía. Otras veces, solo lo miraba dormir. Como si buscara algo que no recordaba haber perdido. Light no comentaba nada. Nunca le decía, gracias por estar aquí, no era necesario. Sabía que ella ya estaba donde él quería. Cada palabra, cada silencio, cada acto de aparente compasión, todo había sido parte de un rompecabezas emocional diseñado para Ren. Y funcionaba. ¿Te molesta que los humanos mueran así? Le preguntó Light una noche, mientras anotaba otro nombre. Ren lo observó. No me molesta que mueran. Todos los humanos mueren. Me molesta que haya tantos que merezcan morir. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? No lo sé. Y Light supo que eso era un sí disfrazado. Pero no todo estaba bajo control. A miles de kilómetros, Kanae Tsukino se estaba convirtiendo en un nuevo tipo de amenaza. Sus asesinatos no eran como los de Light. Ella no solo mataba a criminales. También eliminaba a políticos corruptos, empresarios intocables, traficantes que nunca aparecían en las noticias. Y no lo hacía con simples infartos. Usaba los detalles del cuaderno para provocar muertes teatralizadas, choques, suicidios escenificados, falsos tiroteos. Y sobre todo, lo hacía aleatoriamente, sin patrón claro. La Interpol comenzó a notarlo, y con ello, también él. Él, en una habitación oscura, frente a una pantalla gigante, el mejor detective del mundo seguía los hilos. Demasiadas muertes repentinas, sin causa aparente, sin pruebas, sin lógica. Wakari, su asistente, lo observaba con preocupación. ¿Crees que es Kira? Él se llevó el pulgar a los labios. No lo sé, algo cambió. Antes, los asesinatos tenían un patrón ético claro. Ahora, hay alguien más. ¿Una copia? No, una variable. Él cambió de pantalla. Ahí estaban los informes de Japón. Los casos de Kira original. El primer Kira sigue siendo metódico. Preciso. Controlado. Cambiaron de pantalla. Ahora aparecían las muertes provocadas por Kanae. Pero esta segunda entidad es diferente. Anárquica. Caótica. Casi emocional. Wakari asintió. ¿Qué harás? Necesito saber quién copia a quién. En Japón, Light ya había oído rumores de una Kira alterna. No le preocupaba. Alguien está usando otro cuaderno. Tal vez otro Shinigami, le dijo a Ren. Ella, por un instante, pareció sorprendida. ¿Otro Shinigami, con un cuaderno activo? Light se giró lentamente hacia ella. ¿Sabías algo? Ren negó. Pero no fue inmediato. Light tomó nota mental de ese retraso. Interesante. Y esa noche no escribió ningún nombre, solo pensó. Ren flotaba junto a él, inquieta. Se preguntaba si Kanae, esa segunda humana, tenía un Shinigami tan cercano como ella lo era con Light. ¿Sería Ryuk? ¿Otro más cruel? ¿Otro más indiferente? ¿Y si ese humano usaba el cuaderno sin tener ningún ideal, sin querer cambiar el mundo? Esa idea la inquietó más de lo esperado. Y Light, al verla callada, casi inmóvil, preguntó, ¿estás bien? Ren no respondió. Y eso fue lo que lo hizo sonreír. Mientras tanto,
la frase. ¿Eres tú la que quiere limpiar el mundo, o solo mancharlo con otra sangre? No tenía firma, pero entendía lo que significaba. Alguien la había notado, y ese alguien sabía exactamente lo que hacía. Ryuk se rió al ver su reacción. Parece que alguien te está observando. ¿Tienes miedo? Kanae lo miró de reojo. Tranquila. No, tengo hambre. Y escribió otro nombre. Los asesinatos continuaban. El mundo temblaba entre debates. ¿Es Kira un salvador, o un asesino? Pero entre los millones de personas que opinaban sin poder hacer nada, había dos que sí podían. Light Yagami, Kanae Tsukino. Y ambos comenzaban a sospechar, el uno del otro. Light ya lo había notado. Las muertes cambiaron, no en frecuencia, sino en estilo. Alguien más estaba escribiendo, no lo sabía por arte de magia, sino por su atención meticulosa al detalle. Estos criminales no eran noticia todavía, dijo una noche, dejando el periódico sobre la mesa. Murieron antes de que la prensa siquiera los mencionara. Ren lo observó. Pudo haber sido una coincidencia. ¿Crees que algo así puede pasar por coincidencia, con un Death Note? Pausa. Luego, suavemente, Light se levantó, se acercó a Rem, y se sentó frente a ella. Rem, hay otro como yo allá afuera. Alguien que tiene acceso a otro cuaderno. Y necesito saber quién es. No por miedo, sino porque si hace algo mal, si se expone, nos arrastrará a todos. Rem parecía dudar. Pero entonces Light bajó la mirada y dijo algo que no había dicho nunca. Confío en ti. Ese confío no venía del corazón, pero sonó como si sí. Y eso fue suficiente. Ren partió. Voló por encima de las ciudades, de los humanos, hasta que la sintió. Una vibración conocida, la presencia de otro Shinigami. Y entonces lo vio, Ryuk. Flotando sobre una joven universitaria que tomaba apuntes en una cafetería, con expresión fría, distante. Kanae Tsukino. Ren la observó por horas. Su forma de pensar, su calma al revisar archivos de criminales, la precisión con la que anotaba, sin emoción, como quien organiza una lista de compras. Era como Light. Pero con una tristeza más silenciosa. Kanae no podía verla. No había tocado el Death Note de Light, pero Ryuk sí. Vaya, no esperaba verte, dijo Ryuk, sonriendo. ¿También tienes un juguete nuevo? Ren lo miró con desprecio. Tú deberías estar muerto. Y tú deberías estar enterrada con tu romanticismo barato, se burló él. ¿Qué haces? ¿Sigues cuidando a humanos que te recuerdan a misa? Ren no respondió. Pero lo que vio en Kanae la hizo regresar más rápido de lo esperado. Light escuchó cada palabra cuando Ren volvió. Una universitaria. Fría. Cauta. Está acompañada por Ryuk. No me vio, pero él me reconoció. Light se quedó en silencio un rato. Procesando. Entonces, hay otro Kira. No lo gritó, no se emocionó. Solo murmuró, con una mirada calculadora. Gracias, Ren. Y en ese instante, el juego se volvió más peligroso. Días después, Light recibió una extraña transmisión por televisión. Un noticiero interrumpido por un hombre de rostro cubierto que se hacía llamar L. Kira. Este mensaje es para ti. Ren se tensó. Light también. Quiero probar tu existencia. Si matas a esta persona, confirmarás quién eres, y que existes. Light lo hizo. Anotó el nombre del hombre en pantalla. Lo mató en segundos. La sonrisa apenas apareció en su rostro, cuando él le habló de nuevo. Gracias por confirmar que existes, Kira. Debo decirte que ese hombre no era yo. Era un criminal condenado. Y ahora sé que estás en Japón. Tu error fue responder. Light apretó los dientes. Ingenioso. Pero no suficiente. A partir de ese día, L se volvió su sombra. La investigación se volvió nacional, y al poco tiempo, se filtró que el detective L se había inscrito secretamente en la misma universidad de élite donde también asistiría Light. Curiosamente, también lo haría una alumna nueva de transferencia, Kanae Tsukino. Nadie se lo dijo a Light, pero él lo descubrió por sí mismo. El primer día de universidad, vio dos figuras caminando solas por el campus. Una chica de cabello largo y ojos helados. La otra, un joven encorvado, de cabello negro y mirada vacía. Light se acercó, no a ambos, solo a ella. ¿Eres nueva aquí?, le dijo con una sonrisa amable. Kanae lo miró de reojo. Respondió sin interés. Sí. ¿Y? Nada. Me pareces familiar, mintió Light. Kanae no contestó más. Siguió caminando, pero él ya había sentido algo en su forma de hablar. Un hielo familiar.
3 días después, el joven que la acompañaba lo abordó. Light Yagami, dijo sin rodeos. Soy Hideki Ryuga, pero es un nombre falso. En realidad, soy él. Light lo miró sin sorpresa. Sin pánico. ¿Y qué se supone que haga con esa información? Nada. Solo quería verte de cerca. Observarte. Sentir si tienes lo que estoy buscando. Y desde ese momento, él se volvió parte de su vida. Una sombra demasiado cerca. Días después, Light volvió a cruzarse con Kanae. Ella estaba sentada sola en una banca. Parecía esperar algo. O a alguien. ¿Puedo sentarme? No necesito compañía. Yo tampoco, respondió Light. Ella lo miró por primera vez con algo cercano a la curiosidad. No eres como los demás. Tú tampoco. Hablaron poco, pero desde ese momento, empezaron a coincidir más. A veces en la biblioteca, a veces en pasillos silenciosos. Había algo entre ellos. No atracción, no amistad, reconocimiento. Pero todo cambió, con un error. Una tarde, en un rincón tranquilo del campus, Kanae se inclinó para sacar su cuaderno de apuntes de la mochila. Light estaba junto a ella. En su descuido, la tapa de su Death Note quedó al descubierto por un segundo. Light, con una sonrisa casual, tocó la libreta sin decir nada. Y entonces, lo vio. Un ser flotando sobre Kanae, alto, deformado, con grandes ojos amarillos. Ryuk. Light fingió que no pasaba nada, pero por dentro, la pieza encajaba. Lo sabía, Kanae lo notó. Algo en su mirada había cambiado. Se puso de pie con calma. Tengo clase. Yo también. Y se alejaron. Pero ambos sabían que ese día, la verdad se había revelado, no con palabras, sino con una mirada. La noche cayó sobre Tokio como una cortina de terciopelo negro. Las luces de la ciudad brillaban con más fuerza de lo habitual, y entre ellas, una habitación privada en la terraza de un lujoso hotel esperaba a 2 personas con más poder que nadie imaginaba. Light Yagami estaba de pie frente al ventanal, vestido con un traje negro pulcro, mirando la ciudad como si ya le perteneciera. El ambiente olía a vino caro, a flores cortadas, a decisión. Kanae llegó minutos después, vestido de noche. Paso firme. Mirada igual de gélida que siempre. ¿Por qué tanto drama? Dijo sin sentarse aún. Me pareció extraño que quisieras vernos a solas. Light sonrió sin girarse. Porque esta ciudad está llena de máscaras, y a veces es necesario quitarlas. Rem estaba en la esquina de la habitación. Invisible para Kanae, pero completamente testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. Kanae se sentó. Habla claro. Light sirvió 2 copas. Luego se sentó frente a ella, la miró directo a los ojos. Y sin rodeos, dijo. Soy Kira, y tú también. Ella no reaccionó de inmediato. Solo parpadeó una vez. ¿Qué te hace estar tan seguro? Tocaste tu cuaderno frente a mí, dijo él, sin levantar la voz. Y pude ver a Ryuk. Por primera vez, Kanae se congeló. No le diré a nadie. No me conviene, pero necesitaba que tú lo supieras, para que esto fuera justo. Kanae lo observó con una mezcla de tensión y fascinación. ¿Y qué quieres entonces? Light se inclinó hacia ella. Sus ojos brillaban con esa mezcla perfecta entre lógica pura y deseo calculado. Quiero que trabajemos juntos, pero no como aliados distantes, sino como los dioses de este nuevo mundo. Rem observaba todo. En silencio. Sintiendo una punzada que no reconocía aún como celos. Yo no busco un dios, dijo Kanae, apenas con un susurro. No, respondió Light. Pero si buscas no estar sola. Y yo tampoco quiero estarlo. Entonces se acercó, y la besó. Un beso lento. Largo. Profundo. Una conexión falsa, pero perfectamente convincente. Kanae cerró los ojos. Por primera vez desde que obtuvo el cuaderno, no pensó, solo se dejó llevar. Rem bajó la mirada. Algo en su interior, una fibra olvidada, se rasgó. Y cuando se separaron, Light susurró. Confía en mí, lo tengo todo planeado, pero necesito que des un paso más. Kanae alzó una ceja. ¿Cuál? El trato de los ojos con Ryuk. Ella dudó. ¿Para qué? Light la tomó de las manos. Jugó la carta más peligrosa. Él está cada vez más cerca. Si uno de los dos cae, todo se derrumba. Pero si tú haces el trato, serás mis ojos cuando yo no pueda actuar. Kanae pensó, no por Light, sino porque sabía que si él caía, ella caería también. Y Ryuk sonrió detrás de ella. ¿Quieres hacer el trato? Preguntó con voz cavernosa, que solo ella podía oír. Kanae asintió.
hazlo. Y sus ojos cambiaron. Días después, él ejecutó su plan. Light y Misa, como en la historia original, usando a Takada como señuelo sin saberlo, fueron detenidos. Light Yagami, quedas bajo investigación directa por ser Kira. Light solo dijo, hágalo. Si eso demuestra mi inocencia. Fue encerrado por 50 días, sin cuaderno, sin información, sin REM. Pero ya lo tenía previsto. Flashback, la noche de la cita. Antes de que se separaran. Light le entregó a Kanae un sobre con instrucciones escritas a mano. Si me encierran, seguirás matando con estilo moderado. Pero cuando pasen 23 días sin una muerte, escribirás mi nombre y una causa falsa. Harás parecer que hay otro Kira. Luego, dejarás que todo vuelva a mí. Kanae lo leyó. ¿Confías tanto en que no diré tu nombre? Confío en que tú tampoco quieres morir. Pasaron los 50 días. L, sin pruebas reales, tuvo que liberarlo. Y entonces, todo ocurrió tal como estaba planeado. El cuaderno volvió a sus manos, y con él. El nuevo Kira apareció en escena. Kyosuke Iguchi, un empresario ambicioso, codicioso, desesperado por poder. Tal como en la historia original, Light y L lo atraparon gracias a una operación encubierta con cámaras y agentes encubiertos. El plan funcionó. Iguchi fue capturado. Pero en el momento exacto en que Light tocó el Death Note, todo volvió. Las muertes, los recuerdos, la estrategia, el beso a Kanae, las órdenes dadas, la manipulación de Ren, la primera víctima, la última palabra. Todo. Light cerró los ojos y sonrió. Así que tú eras el sustituto, Iguchi gritaba. Él no entendía aún. Pero en la mente de Light, todo estaba claro otra vez. Y en algún rincón del cielo, la luna iluminaba a 3 dioses, uno en carne y hueso, una con ojos de media vida, y uno que acababa de recuperar el mundo. La memoria regresó, la ambición despertó, y el mundo volvió a inclinarse ante Light Yagami. Con Iguchi fuera del tablero y el cuaderno recuperado, el juego volvía a estar completamente en sus manos. Pero esta vez, no sería como antes. Esta vez, no bastaba con ser el dios desde las sombras. Ahora debía ser adorado como uno. La idea surgió una tarde mientras miraba las transmisiones de fanáticos de Kira. Gente rogando por justicia, pidiéndole que los salve, rindiéndose al miedo. Light observaba cada rostro con frialdad. Hay que darles algo en lo que creer, dijo a Kanae. Ella, sentada en el sofá con un café entre las manos, apenas alzó la vista. ¿Ya creen en Kira? Sí. Pero no en mí, todavía no. Ren, desde una esquina silenciosa, sintió esa frase como una punzada. Light no hablaba por justicia, ni por paz, hablaba por control. Días después, una red secreta comenzó a crecer por internet. Foros cerrados, mensajes cifrados, encuentros discretos en sótanos y azoteas. Y así nació el culto, la voz de Kira. No tenía un líder visible, solo mensajes escritos a mano
supo que él lo estaba observando incluso en sus clases, sus comidas, sus respiraciones. Sabía que no podía matarlo directamente, pero sí provocar su caída. Organizó un foro clandestino. Dejó caer información filtrada que solo él podría interceptar. Un nombre, un símbolo, una hora, una reunión. Él no lo sospechó aún, pero estaba cayendo en una trampa. El 24 de octubre, Universidad de Tokio, un salón oculto. Ryo esperaba con el fragmento. Kanae con los ojos del Shinigami. Light, con su mejor sonrisa. Y él apareció. ¿Qué es todo esto? Light lo miró. Un estudio sobre el comportamiento de masas. Quería ver cómo reacciona un grupo cuando siente que está ante una figura superior. ¿Un experimento? Un culto. Y antes de que él pudiera retroceder, Kanae vio su nombre completo. Ryuga Hideki. Lo dijo en voz baja. Lo memorizó. Ya, dijo Light. Ryo escribió, sin saber a quién estaba matando, sin saber que se trataba de uno de los hombres más brillantes del planeta. Ren quiso hablar, quiso intervenir. Pero no pudo. Él se tambaleó, un escalofrío le recorrió el cuerpo, no cayó al instante. Tuvo tiempo para mirar a Light. Y en ese instante, lo supo. ¿Fuiste tú? Light bajó la mirada. No, tú fuiste el que cayó. Él colapsó. Watari lo encontró 45 segundos después. Sin signos vitales. El detective más grande del mundo. Había muerto. Y el mundo no lo sabía aún. This is the final break with no alarms and no surprises, no alarms and no surprises, no alarms and no surprises, please. Tras la muerte de L, el mundo cayó en silencio, solo para despertar en un susurro de miedo y fanatismo. La voz de Kira se volvió un verdadero ejército de fieles. Pequeños grupos en todas partes, listos para entregar nombres, filtrar información, purgar enemigos del nuevo mundo. Light se mostraba más calmado que nunca. De día, era el estudiante perfecto. De noche, el dios de la muerte que escribía destinos con la tinta negra de su cuaderno. Pero él no murió solo. Su legado no era solo un nombre. A miles de kilómetros, dos herederos alzaron la cabeza desde la oscuridad. Near, frío, calculador, encerrado en una habitación blanca, moviendo piezas de ajedrez mientras sus ojos vacíos veían más de lo que nadie podía esconder. Mello, inquieto, impulsivo, masticando una barra de chocolate mientras prendía fuego a informes clasificados, buscando su propia forma de superar a su hermano. Ambos supieron en la misma noche. Kira ganó. Él está muerto. Ahora es su turno. Ren lo sabía. Light lo supo a través de pistas, rumores, reportes filtrados por sus seguidores. Pero necesitaba algo más. Nombres. Y para eso, aún tenía a Ren. Una noche, en su habitación, Light se sentó frente a ella. Kanae dormía en un rincón, exhausta tras ejecutar otra lista de muertes. Light miró a Ren. Su voz fue suave, casi humana. Ren. Necesito que me digas algo. Ren no respondió. Sus ojos apagados ya no brillaban como antes. Él murió. El mundo es mejor sin él. Pero sus herederos van a arruinarlo todo. Ren bajó la mirada. No puedo seguir haciendo esto, Light. Sí puedes, susurró él, acercándose. ¿Por qué lo haces por mí? Por nosotros. No quiero volver a beber. No quiero que todo lo que hicimos se pierda. Ren sintió una punzada. La misma que había sentido con Misa. Pero esta vez, no era amor. Era culpa. Era sumisión. Light tocó suavemente su brazo espectral. Dime sus nombres, Ren. Solo sus nombres. Y no habrá más sufrimiento. Ren cerró los ojos. Miael que él, Nakadiver, Light sonrió. Gracias. Y esa noche, dos nombres nuevos aparecieron en su cuaderno. Uno murió de inmediato. Mello. Near, sin embargo, se escabulló. Demasiado precavido. Demasiado silencioso. Kanae comenzó a fracturarse también. Su obsesión por Light creció como una grieta en un espejo. Lo veía como un dios, un amante, un monstruo. Y no podía escapar. Ryu reía detrás de ella. ¿No te parece divertido? Antes eras tan fría. Kanae lo ignoraba.
Solo escribía, escribía, escribía. Ren, rota, flotaba cada vez más lejos de Light. Ya no lo miraba a los ojos. Sabía que él jamás la amó, pero también sabía que ya no podía hacer nada para detenerlo. Su única función ahora era observar. En los noticieros, la figura de Kira dejó de ser un rumor. Ahora era una verdad oficial, adorada por millones. Manifestaciones, murales, vídeos, promesas de un mundo sin crimen. Light Yagami no era solo un estudiante, era un dios que caminaba entre ellos. Mientras tanto, Near movía piezas desde su búnker blanco. Sus dedos delgados giraban un muñeco de Kira de un lado a otro. Te encontraré, susurraba para sí mismo. Y cuando lo haga, te quitaré tu paraíso. Light, sin embargo, ya preparaba su jugada final. Todo estaba listo. Una última página, un último movimiento, un último sacrificio. El mundo temblaba, no porque hubiera guerra o pobreza, sino porque, por fin, había silencio. Criminales desaparecían antes de cometer un crimen. Corruptos caían muertos en conferencias de prensa. Las calles se sentían más seguras que nunca, pero nadie se atrevía a decir por qué. Todos sabían, nadie lo decía. Kira existía. Near, encerrado en su búnker blanco, fue la última piedra en el zapato. Tras la muerte de Mello, Near reunió cada fragmento suelto de la investigación de él. Códigos, notas, fotografías, grabaciones filtradas de canal, todo. Y cuando estuvo listo, envió un único mensaje a Light. Nos vemos pronto, canal. Cada vez más atada a Light, trató de convencerlo. Podemos escapar, le dijo una noche. Podemos desaparecer, dejar que todo siga solo. Light la miró como quien mira una hoja vieja. El mundo no se arregla solo, canal. No fuiste elegida para ser feliz. Fuiste elegida para obedecer. Ella bajó la mirada. Aún así, obedeció. La reunión fue pactada en un edificio abandonado, disfrazado de centro de conferencias. Near llegó con su equipo, rodeado de agentes. Light llegó con Kanal, Ryuk flotando tras él. Ren, silenciosa, detrás como una sombra. Sobre la mesa, dos libretas, la de Light, la de Kanal. Near se sentó, jugueteando con un muñeco de tela. Light Yagami. Te he observado por mucho tiempo. Light sonrió, impecable en su traje gris. Y has fracasado por mucho tiempo. Near no se alteró. No importa. Hoy termina todo. Kanai lo observaba, los ojos vacíos. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. El diálogo final empezó. Near deslizó una pila de documentos. Pruebas. Coincidencias. Fechas. La trayectoria de Ichi, Lisa Amane, Takada, todo lleva a ti. Light entrelazó los dedos. Pruebas. Palabras muertas. Yo soy la única prueba que importa. Near se inclinó hacia adelante. No escaparás. Tus fieles caerán. Kanae caerá. Tú caerás. Kanae giró lentamente hacia Light. Sus labios temblaron, como queriendo preguntar algo, pero Light ya no la miraba. Solo miraba a Near. Lo planeaste bien, dijo Near. Pero olvidaste algo. Light sonrió. No olvidé nada. Y fue entonces cuando sucedió. Un leve pitido marcó la hora exacta. 22:44. Kanai lo había escrito toda la noche anterior, siguiendo cada instrucción al pie de la letra. Near abrió la boca para decir algo más, pero su respiración se detuvo. Uno por uno, todos los agentes cayeron, manos al pecho, ojos abiertos. Kanai intentó levantarse, buscando a Light con la mirada, pero ella también sintió la punzada, el precio final de ser una herramienta. Su última palabra fue un susurro. Light, él se limitó a asentir, casi con ternura. Ella se desplomó, sin lágrimas. Ren lo vio todo. Quiso gritar, pero su voz se extinguió. Ryuk soltó una carcajada que resonó en las paredes vacías. Lo hiciste. Claro, respondió Light, tomando las dos libretas y metiéndolas en su maletín de cuero negro. Siempre lo haría. Salió caminando del edificio abandonado. La noche lo recibió en silencio. No había sirenas. No había testigos. Solo la certeza de que el mundo, desde ese momento, era suyo. Los shinigamis flotaron a su lado. Uno, devoto y quebrado. Otro, hambriento de manzanas y risas. Light respiró hondo. Su voz salió tranquila, casi amable. Ahora sí, que empiece el nuevo mundo. Y detrás de él, bajo la luna blanca, la humanidad inclinó la cabeza, no ante un dios invisible, sino ante Light Yagami, el dios que caminaba entre ellos.